Hola, en esta ocasión vamos a ver los principios básicos sobre cómo crear y editar texto en Adobe Illustrator. Así que para esto vamos a empezar viendo la herramienta texto. ¿Sí? Entonces, lo primero es que con esta herramienta podemos crear texto haciendo solamente un clic. Damos clic y nos muestra este texto de relleno, ¿no? El lorem ipsum. Pero pues aquí podemos empezar a teclear nuestro propio texto. En este caso, aquí el cursor nos muestra que podemos seguir escribiendo todavía más texto. Pero para cancelar la edición, necesitamos ya sea cambiar de herramienta o dar clic en otra parte, ¿sí? Lo cual provocaría que creemos texto en otra zona. Hay varias maneras de hacer esto, pero podemos dar, la que yo uso más es el control click, ¿no? Presiono la tecla control y mi cursor se convierte en la herramienta de selección, y de esta manera puedo dar clic y cancelar la edición del texto. Bien, ahora este texto lo podemos editar. ¿Sí? Podemos seguir escribiendo con la herramienta texto. ¿Sí? Acercamos eh, nuestro cursor, nuestro puntero, y vemos que cambia de forma. Aquí en este caso quiere decir que pues al darle clic podemos añadir aún más texto si deseamos. Vamos a cancelar. Y bueno, de igual manera, este texto pues podemos hacerle aún más cambios en cuanto a su formato. Vamos a usar la herramienta de selección. Vamos a seleccionarlo. Igual puede ser con la herramienta de texto, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a ver pues cómo cambiar el tipo de letra. ¿Sí? Podemos verlo ya sea aquí. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes tipos de letra. Estilos. ¿Sí? No todos los tipos de letra traen los estilos de negritas, itálicas, etcétera. Eh, y pues también el tamaño. ¿Sí? Aquí podemos cambiar el tamaño. ¿Sí? Entonces podemos hacer esto mismo también dándole clic derecho. ¿Sí? Aquí está la fuente. ¿Sí? Aquí está el tamaño. Entonces esta es una manera de crear texto. Este texto pues sería más útil como para pues para títulos, ¿no? Textos cortos, breves. Pero si lo que necesitamos es un texto más extenso, un párrafo, entonces en este caso necesitamos crear un cuadro de texto. Para esto pues necesitamos otra vez la herramienta de texto, que pues la encontramos aquí o podemos activarla con la tecla T. Y para crear el cuadro de texto tenemos que pues dibujar el cuadro donde va a estar contenido el texto. Dibujamos. ¿Sí? Aquí pues nos conservó el formato anterior que ya teníamos. Lo podemos cambiar por otro. ¿Sí? Aquí este tipo de letras sí cuenta con eh, negritas y con itálicas. Y bueno, vamos a hacer un tamaño más pequeño para simular un párrafo. ¿Sí? De igual manera también nos puso el texto de relleno de acuerdo al tamaño que teníamos, pero podemos añadir más. En este caso para rellenar el cuadro de texto que ya tenemos. Aquí en el menú texto tenemos la opción rellenar con texto falso. Este texto falso pues no hace otra cosa que simular un texto, vaya.
Esto nos sirve para pues darnos una idea, ¿no? Tal vez al momento de diseñar, de maquetar, tal vez no tengamos el texto definitivo, entonces aquí pues nos sirve poner este texto de relleno para ver pues cómo quedaría, ¿no? Nuestro diseño. Bien, ahora otra cosa, pues también podemos alinear el texto. En este caso, todo el texto está alineado a la izquierda del cuadro, pero también podemos, pues ya sea alinearlo a la derecha, centrarlo o justificarlo. ¿Sí? Estas opciones las podemos ver aquí en el panel alinear, ¿sí? Aquí en la barra de opciones. Ok, bueno, no, me equivoqué. Eso es para alinear objetos, ¿no? En este caso tenemos aquí el panel párrafo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pues tenemos el centrar, alinear a la derecha, justificado. ¿Sí? Entonces, estos serían los dos tipos de textos básicos, ¿sí? Tenemos otros más, ¿no? También podemos añadir texto vertical. ¿Sí? Y bueno, también otra cosa en cuanto a la edición es que estos textos pues también cuentan con su cuadro, con su caja delimitadora y pues podemos cambiarlos como cualquier otro objeto, ¿no? Escalarlos, ¿sí? Presionando la tecla Shift para que no se modifiquen las proporciones. ¿Sí? Y podemos ver que aquí también cambió el tamaño. Antes era de 10, entonces lo agrandé y cambió a 45.36. Y este texto también lo podemos girar, ¿sí? Como con las figuras básicas que creamos. Bien, entonces no pasa lo mismo con los cuadros de texto. Los cuadros de texto, al hacer eso, lo que se modifica es solamente el cuadro, ¿sí? No se modifica el tamaño del texto. Para esto sí tendríamos que seleccionar el cuadro y modificar el tamaño de la fuente desde aquí. ¿Sí? Entonces podemos modificar el cuadro de texto, hacerlo más pequeño, más grande, y pues también en este caso podemos ver que aparece un más. Esto pasa porque el cuadro de texto lo hice más pequeño y hay texto que pues se perdió, ya no alcanza a verse. Entonces este más lo que me permite es crear otro cuadro de texto adicional que esté vinculado a este. Vamos a darle clic aquí al más. Sí, bien. Ahí está. Nuestro puntero debe verse de esta forma. Y así ya podemos dibujar un nuevo cuadro de texto que está vinculado al anterior. Entonces el texto que se perdió en este caso continúa aquí. Y igual, de la misma manera, podemos añadir aquí más texto. Vamos a añadir más texto de relleno. Y si yo cambio las dimensiones, el texto se va a acomodar automáticamente a las nuevas medidas. ¿Sí? En este caso, pues este cuadro de texto tiene un formato diferente, está alineado diferente, hay que cambiarlo. Y listo. Bueno, entonces esto sería
la edición básica de texto en Adobe Illustrator.